En el episodio anterior, el número 2, estuvimos platicando algo que parece muy sencillo, pero en realidad encierra millones de años de historia, y es por qué el mar tiene agua salada. Y bueno, hoy vamos un poco más allá de eso. Después de conocer el por qué, creo que también es muy importante entender para qué. Y es ahí en donde entra nuestro bendito sobrepensamiento que yo sé que muchas veces parece que nos juega en contra, si no es que casi siempre, pero este podcast, estos episodios que terminan en punto 5, creo que son la prueba de que el sobrepensamiento también se puede utilizar a nuestro favor. Yo soy Pati Pati y la verdad tengo muchas preguntas. Empezando con, ¿y si el mar no fuera salado solo por una cuestión química? ¿Y si en el fondo toda esa sal fuera como una especie de memoria? Como si fuera todo un recuerdo de todo un camino recorrido, de todo lo que la Tierra tuvo que soltar para llegar a ser lo que es. Y entonces me voy como en este viaje y empiezo a imaginarme al planeta llorando durante millones de años y luego la lluvia cayendo, desgastando poco a poco las montañas, de una manera quizás suave, pero también muy constante, como si fuera un pequeño dolor que está ahí todo el tiempo y que comienza por ser algo chiquito, pero con el paso de millones de años hace un cambio total en el planeta. Está el agua cayendo de las nubes, desgastando las montañas, disolviendo todas las piedras, como si la Tierra de alguna manera tuviera su propia manera de sentir, o como si la Tierra hubiera tenido que llorar muchísimo, hubiera tenido que sufrir su historia para poder transformarse y convertirse en lo que ahora es. Yo sé que quizá este trip está medio extraño, pero ¿y si esas lágrimas de las montañas y si esas lágrimas de los ríos fueron cayendo al mar y entonces por eso el mar es salado? Porque eso quisiera decir que entonces el mar está lleno de todo lo que se perdió. El mar está repleto de todo lo que se rompió, de todas esas piedras que cayeron, de todos esos minerales que se disolvieron, de todo lo que alguna vez fue sólido, pero el día de hoy solo es un recuerdo. Y entonces me pregunto, ¿no somos nosotros también un poco así? Estamos llenos de cosas que con el tiempo se han ido disolviendo, que a veces ni lo entendemos, pero de la noche a la mañana algo ya no duele o no duele tanto. Nosotros estamos hechos de fragmentos de lo que fuimos, de lo que amamos, de lo que nos dolió. Hay días en los que yo siento que la vida también me ha desgastado muchísimo y me siento quizá como esa montaña que se ha ido erosionando, que poco a poco me han ido quitando capas que me gustaban mucho, que la vida quizá a ti también te ha ido arrancando a pedacitos con el paso del tiempo, que tú creías que tenías muchas cosas que te hacían bien y que te hacían sentir tú y que te hacían sentir amado y te hacían sentir agradecido y de pronto la vida te las fue arrancando, a veces pareciera que de una manera muy cruel, muy dolorosa. Y de alguna forma todo eso nos ha ido convirtiendo en algo distinto a lo que éramos antes. Y quizá eso no esté tan mal. Porque, a ver, volviendo al mar, si el mar es hermoso con toda su sal, pues quizá nosotros también lo somos con todas estas cicatrices, aunque nos haya dolido muchísimo. Mira, pensemos en la sal. Yo la neta creo que la sal es súper curiosa, porque, a ver, cuando tú te cortas y te pones sal, cuando la sal toca una herida, arde muchísimo,
Creo que muchas veces pensábamos que la herida ya no podía doler más y nos vimos en el punto más profundo de nuestro ser y quizá nos rendimos ante Dios, ante el universo, diciendo, ya no puedo más, esto ya no me puede doler más. Y de pronto llega la sal y toca la herida y te arde y te duele y recuerdas y lo vuelves a vivir y le vuelves a llorar y te vuelve a doler una y mil veces, todas las veces que la sal toca tu herida. ¿No les ha pasado que creen que ya superaron algún tema? Quizá una relación del pasado, quizá algo que los haya hecho sentir mal y de pronto llega una persona y te lo recuerda de una manera súper sencilla, con una simple pregunta como, oye, ¿cómo está tal persona? Y entonces te derrumbas por dentro, porque vuelves a sentir eso que sentiste en el momento en el que algo se rompió. Y no te queda más que tratar de poner poker face, tratar de no ser tan expresivo con tu cara para no alargar más el sufrimiento. Y solo dices, fíjate que todo bien. Pero la realidad es que por dentro esa sal ya hizo que te doliera muchísimo, ya hizo que sufrieras con este recuerdo. Y a pesar de todo este dolor que pudiera traer la sal cargando, te decía que yo creo que es muy curiosa porque también limpia, se sabe. La sal arde cuando toca una herida, pero también la limpia. Y si lo pensamos, eso también pasa con los recuerdos que tenemos. Eso pasa con nuestros sentimientos, eso pasa con nuestras pérdidas, que duelen cuando las tocamos, duele cuando las recordamos, duele cuando alguien llega y menciona ese nombre que no quieres escuchar. Y a veces ni siquiera lo hacen con una mala intención, pero sucede. La vida te pone en ese momento, la vida te da sal cuando tienes la herida más abierta, o la herida te da sal cuando crees que esa herida ya había sanado. Cuando tú estás tranquilo y luego viene a tu mente ese dolor que algo provocó, pero si dejamos que todo eso esté, si dejamos que el dolor fluya, si dejamos que la sal entre en nuestra herida, quizá también puede ayudar a curar, porque la sal arde pero también limpia. Yo creo que la sal del mar podría hacer eso. La sal del mar es la prueba de que el dolor no se borra, pero sí se transforma. La sal es la prueba de que no todo lo que arde destruye, sino que a veces lo que arde, lo que duele, también purifica. Y no sé ustedes, pero la neta a mí me pasa que muchas veces quiero borrar lo que me dolió, como si simplemente pudiera arrancarlo de mí, como si fuera un sticker pegado a mi piel y quiero solo quitármelo y tirarlo a la basura. Y yo creo que muchas veces hemos sentido eso, que tienes como tanto dolor que dices, quítamelo, quítame este dolor y ya, solo arráncamelo, qué tan complicado puede ser quitarlo y ya. Pero aunque esto pudiera ser posible, aunque algo pudiera simplemente quitarte el dolor con una facilidad inmensa, creo que no sería lo mismo. Creo que sería incluso hasta absurdo porque entonces caeríamos en la idea de que la vida tendría que tratarse de tener solo agua pura, agua limpia, sin impurezas, sin nada disuelto. Y entonces recuerdo que el agua del mar, si no tuviera sal, no tendría vida. Si el agua del mar no tuviera todos esos componentes, si el agua del mar no arrastrara todas esas heridas que parecen amargas, que parece que están de más, que las queremos arrancar, si el agua no tuviera eso, entonces no podríamos tener peces, no podríamos tener corales, no podríamos tener algas, no podríamos tener toda la hermosa vida que existe ahí. Yo creo que el mar es salado porque toda su historia lo sostiene y todas las heridas están ahí y son parte de él. Y es lo mismo con nosotros. A veces sentimos que
Nos estamos salando con cada cosa que nos pasa. Incluso lo hemos convertido en toda una expresión cuando decimos, estoy súper salado o mi amigo está bien salado, porque vemos la sal como algo negativo, vemos la sal como una imperfección, vemos la sal como algo que solo viene a arruinarnos el día. Pero esta misma sal, eso mismo que sentimos que nos está arruinando el día, es lo mismo que nos mantiene vivos y es lo mismo que nos recuerda que somos capaces de enfrentar una situación, aunque en muchas ocasiones seamos nosotros los que menos confiamos en salir adelante. Perdemos la fe y perdemos la esperanza de nuestra propia voluntad. Pero justamente esa decepción que no entendiste en el momento, esa pérdida que dijiste, ¿por qué me pasó a mí? Esa situación que tú creíste que no ibas a superar, ese amor que se fue, todo eso es la sal. Y aunque a veces nos duela y aunque a veces nos arda, resulta que también nos conserva, porque la sal re buena para conservar. La sal te hace recordar quién eres, la sal te hace recordar de dónde vienes y la sal te hace recordar que fuiste capaz de soportar. Otra cosa que podemos por ahí pensar es que la sal no la podemos ver si no la estamos probando. Creo que hay muchísimos videos de niños pequeños que se acercan al mar y por alguna razón les cae agua en la cara y hacen muchos gestos porque ellos no esperaban que el agua estuviera tan salada, porque no se ve la sal si no la pruebas. Y yo creo que algo así sucede con nosotros. Nosotros no sabemos cuánta sal llevan los demás hasta que los escuchamos, hasta que nos acercamos, hasta que nos damos la oportunidad de conocer un poquito más a alguien, observándolo, platicando. Porque desde lejos todos parecemos súper tranquilos, desde lejos todos somos un mar en calma. Tú ves a la gente todos los días caminar de un lado a otro, tomar el transporte público, gente que va apurada, y tú dices, wow, qué tranquila su vida, ¿no? Qué locura. Es como cuando ves a la gente haciendo ejercicio a las 7 de la mañana y tú ya vas tarde a trabajar en el tráfico y dices, ay, yo quisiera ser esa persona, mira nada más, qué tranquilidad para salir a correr a las 7 de la mañana. Pero la verdad es que no sabemos cuánta sal tengan ellos, porque desde lejos todos nos vemos iguales, pero si uno mismo comienza a indagar un poco en su propio ser, nos damos cuenta que cada ola en nosotros mismos tiene un sabor distinto. Algunas son más dulces, otras son más amargas, pero lo que comparten es que son muy reales y así como nosotros tenemos eso, las demás personas también lo tienen. También he escuchado muchísimas veces que el mar es sabio. Yo la verdad siento que el mar tiene toda esta sabiduría porque en realidad nunca intentó ser otra cosa, simplemente sucedió, aceptó su sal, aceptó sus minerales, aceptó su mezcla, aceptó su historia y jamás se avergonzó de lo que cargó. El mar deja que las olas lo muevan y que hagan de él lo que quieran. El mar deja que incluso el sol llegue y lo evapore. El mar deja que la luna lo altere. No se amarra a lo que es, sino se deja fluir con otros factores externos. Y aún así vuelve. Y aún así siempre es mar. Y yo creo que justo podríamos aprender eso, que de alguna manera podríamos quejarnos un poco menos de lo que nos saló la vida. Y más bien podremos empezar a entender que eso también nos dio mucho sabor. Yo sé que es muy difícil dejarte de quejar. Yo lo entiendo perfectamente, porque nos duele y nosotros no queremos que nada nos duela. Pero si hacemos un pequeño esfuerzo, quizá podamos comenzar a entender que esas heridas y esos días en los que nos sentimos súper salados nos está dando un poquito de sabor, porque sin esa sal
entonces solo seríamos agua pasando, sin historia, sin profundidad, seres fríos. Y bueno, también me gusta pensar que el mar conserva, como les decía ahorita, que la sal que lo llena no solo proviene del dolor, porque ya hablamos mucho del dolor. Creo que es importante recordar que todo el dolor que nosotros hemos sentido viene del amor, viene de que en algún momento eso te hizo sentir tan bien que ahora que existe un contraste, una traición, una deslealtad, nos duele. Pero en realidad todo ese sufrimiento, ese dolor y esa negatividad viene de algo que alguna vez fue lindo, de los seres que nos habitaron, que nos nutrieron, de los abrazos que nos dieron. Y en el caso del mar, toda esa sal viene de los cielos que se reflejaron sobre él. Porque todos los dolores que hemos sentido en algún momento de nuestra vida, así haya sido poco o haya sido mucho, llegaron porque detrás había un gran amor. Por lo tanto, la sal del mar es el recordatorio más puro de que nada se pierde del todo. Todo, absolutamente todo nos deja algo. Nos deja una huella, nos deja una enseñanza, pero sobre todo nos deja una nueva forma de existir. Y fíjate que quizá por eso cuando lloramos nuestras lágrimas también son saladas, porque el cuerpo de alguna manera está imitando al mar, porque somos igual de inmensos que el mar. Y nos recuerda que cada lágrima salada es una forma de conservar lo que amamos, es una forma de soltar, pero sin borrar, es una forma de dejar ir, pero honrando el dolor y sobre todo honrando el amor que había detrás de eso. La próxima vez que tú veas el mar, fíjate justamente en eso. Fíjate en cómo, a pesar de estar hecho de todo lo que se disolvió, el mar sigue reflejando el cielo. Fíjate en cómo, aunque está cargando tanto, el mar jamás deja de moverse. Y fíjate bien en cómo aún con toda su sal, sigue siendo un gran refugio para sí mismo y para un montón de seres más que incluso el ser humano ni siquiera conoce. Tal vez de eso se trata vivir. Tal vez se trata de encontrar la belleza en todas las cosas que se disolvieron, de aceptar que hay amarguras que conservan, que hay dolores que enseñan y que hay finales que en realidad son transformaciones. Y fíjate, ahora que lo pienso, tal vez la madurez sea justamente eso, aprender a saberse salado y aún así amarse. Así lo interpreto yo, que el mar es salado porque tuvo que llorar muchísimo para volverse sabio y que nosotros cuando lloramos justamente nos parecemos un poco a él, porque también estamos aprendiendo, estamos tratando de entender sin aferrarnos, estamos soltando, sin olvidar, pero estamos transformando, sin cargar rencores, es solo sabiduría comenzando a nacer. El mar tiene sal porque el tiempo no se borra. Eso es todo. Y eso está súper bien porque lo que duele también enseña, lo que arde también limpia. Y al final, la sal no es solo lo que queda, sino es lo que le da sabor a todo lo que continúa. Y quizás se trata de ver en la sal no solo lo que arde, sino también lo que nos enseña, de agradecerle al mar, por lo tanto a la vida, por cada ola que nos cambió, incluso aquellas que nos revolcaron y que nos dolieron muchísimo. Creo que todos somos como el mar. Y mira, ahí te va una pregunta. Si todo se disolviera, si todo el dolor que hemos tenido realmente hubiéramos podido arrancarlo solo así de fácil como un sticker, si no hubiera un rastro de ello, si no hubiera una huella, si no hubiera una cicatriz, entonces, ¿cómo sabríamos lo que realmente valió la pena? ¿Cómo sabríamos que esa noche en que no dormimos porque estábamos llorando nos sirvió para entender algo? ¿O cómo sabríamos que ese adiós que nos dolió
fue el que nos enseñó a valorarnos más. ¿Cómo podríamos medir la intensidad de una vida sin las huellas que deja? ¿Cómo sabríamos que valió la pena? ¿Qué sentido tendría aprender si nada permanece? Quizá lo que en realidad nos salva es aquello que no se disuelve, el recuerdo, la sal y la manera en que ambas nos devuelven al origen, al punto exacto en donde aprendimos a sentir. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Pati Pati y así lo interpreté.